Soy una mujer de 70 años que aún siente deseos profundos y emociones que no puedo ignorar. Marcos, mi nieto de 18 años, está lleno de juventud e inocencia, apenas empezando a explorar el mundo. A lo largo de nuestra convivencia, hemos desarrollado una conexión inesperada que desafía las expectativas familiares. ¿Qué sucede cuando las emociones confusas ponen a prueba los límites de lo que conocemos como familia? La línea entre lo correcto y lo incorrecto se vuelve borrosa. Descubre los detalles al final de este video. El sol se estaba poniendo, y el calor del verano aún se sentía opresivo. Había sido un día particularmente largo. Había estado limpiando la casa y organizando algunas cosas que hacía tiempo tenía pendiente. Decidí ir a la cocina por un vaso de agua para refrescarme. Fue entonces cuando vi a mi nieto Marcos, recién llegado de su rutina de ejercicios. Su presencia llenaba la habitación de una energía distinta, vibrante. Me di cuenta de cuánto había crecido y cómo se había convertido en un joven lleno de vitalidad. Sentí orgullo y una sensación de nostalgia al recordar los años que había pasado cuidándolo, desde que perdió a su madre. Esa noche, mientras nos encontrábamos solos en la cocina, me di cuenta de cuánto significaba para mí como miembro de mi familia. Marcos es el hijo de mi hija menor, María, quien falleció hace unos años debido a una enfermedad devastadora, y desde entonces lo he criado como si fuera mi propio hijo. He tratado de ser para él el apoyo y el refugio que tanto necesitaba después de la pérdida de sus padres. Esa noche, mientras nos encontrábamos solos en la cocina, sentí una mezcla de emociones, algo inesperado que me hizo reflexionar sobre la conexión profunda que habíamos desarrollado a lo largo de los años. Recuerdo que había sido un día particularmente largo. Había estado limpiando la casa y organizando algunas cosas que hacía tiempo tenía pendiente. El calor del verano se sentía opresivo, con el aire pesado y cada respiración casi ardía en mi pecho. El sudor corría por mi espalda, y la sensación pegajosa me hacía desear un poco de alivio. Decidí ir a la cocina por un vaso de agua fresca, esperando que ese simple acto pudiera darme un momento de respiro y calma en medio del sofocante calor. Fue entonces cuando lo vi a él, recién llegado de su rutina de ejercicios. Su presencia llenaba la habitación de una energía distinta, vibrante. Estaba sudando y su respiración era profunda, y por primera vez noté algo que nunca antes había percibido. No era ya el niño que solía consolar cuando se caía o el adolescente que me pedía consejos para sus estudios. Frente a mí estaba un hombre joven, fuerte, con una mirada llena de vida y algo más, algo que no podía descifrar en ese momento. Me quedé paralizada en el marco de la puerta, observándolo mientras bebía agua. Fue un instante, un solo segundo, pero fue suficiente para hacerme reflexionar sobre cómo había crecido. Sentí una mezcla de nostalgia y sorpresa. Intenté actuar con normalidad, pero mi mente seguía atrapada en ese momento. Sabía que algo dentro de mí había cambiado, y necesitaba enfocarme en el orgullo y el cariño familiar que sentía por él. Marcos siempre fue un chico dulce, un joven amable y lleno de energía. Lo había visto crecer desde pequeño, cuidando de él, velando por su bienestar, enseñándole todo lo que necesitaba saber. Para mí, siempre fue el niño que jugaba en el jardín, el que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, el que corría hacia mí con una sonrisa cuando llegaba de la escuela. Sin embargo, esa noche me di cuenta de cuánto había crecido. Ya no era un niño, sino un joven adulto lleno de confianza y madurez. Me hizo sentir orgullosa y, al mismo tiempo, consciente del paso del tiempo y de los cambios que trae consigo la vida. La manera en que se movía, la confianza con la que hablaba, su voz más profunda y sus ojos que parecían mirarme de una forma que nunca antes habían hecho, todo ello comenzaba a desafiar los límites de lo que yo consideraba seguro. Intenté mantener la distancia y alejar cualquier pensamiento inapropiado. Sin embargo, cada vez que él se acercaba a mí, sentía una conexión difícil de ignorar. Su apoyo y cariño siempre me brindaban consuelo, y eso me hacía sentir más vulnerable de lo que esperaba. Había algo diferente en cómo interactuábamos, una nueva fase de apoyo mutuo que nos hacía sentir más unidos como familia. Recuerdo esa noche con claridad, la manera en que el calor del verano parecía intensificar todo. Él estaba allí, tan cerca, y su presencia me hacía sentir vulnerable.
Traté de cambiar de tema, de enfocar mi mente en cualquier otra cosa, pero era difícil. Había algo en la atmósfera, algo cargado de emociones que no podíamos ignorar. En ese momento comprendí que lo que estaba sintiendo no desaparecería simplemente con desearlo. Marcos, sin decir una palabra, parecía consciente de la tensión que había entre nosotros. Había una especie de entendimiento tácito en el aire, algo que no necesitaba ser pronunciado para ser comprendido. Empecé a sentirme atrapada en mis propios pensamientos. Intenté mantener la distancia, ser fría y distante con él, pero él siempre encontraba la forma de acercarse a mí, de romper esas barreras que intentaba levantar. Sus gestos eran amables. Una tarde, mientras veíamos una película juntos, noté cómo su mano se posaba cerca de la mía en el sofá. Un simple roce que, aunque parecía casual, me hizo sentir incómoda. Sentí un nudo en la garganta y supe que esto estaba yendo demasiado lejos. Traté de concentrarme en mantener los límites familiares claros, enfocándome únicamente en el apoyo mutuo y en el bienestar de ambos. Marco siempre tuvo una sonrisa encantadora, pero ahora, esa sonrisa parecía esconder un misterio que no podía comprender. Cada vez que lo veía, mis pensamientos se volvían más confusos. Sabía que debía detener cualquier impulso inapropiado y mantener la relación familiar en un límite saludable. Había una parte de mí que quería preservar la cercanía que teníamos, porque me hacía sentir conectada y valorada. Sabía que estaba jugando con emociones complicadas, y cada día me esforzaba por mantener el control. A pesar de los desafíos, lo que buscaba era mantenerme viva emocionalmente, pero siempre con respeto y cuidado hacia mi familia. No podía dejar de pensar en él. Cada vez que estábamos juntos, la tensión crecía, y mi mente luchaba por mantener el control. Sentía una mezcla de tristeza y culpa, como si estuviera traicionando el recuerdo de mi difunto esposo, Roberto. Era como si estuviera atrapada entre la necesidad de compañía y la culpa, una batalla constante que no me dejaba en paz, día y noche. Cada palabra, cada mirada, cada pequeño gesto parecía tener un significado oculto, una carga emocional que me confundía. Mi mente se dividía entre la necesidad de mantener la calma y la conexión que sentía al estar cerca de Marcos. Era como estar en una cuerda floja, tratando de mantener el equilibrio. Por las noches, cuando me quedaba sola en mi habitación, reflexionaba sobre lo que había sucedido. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo pude permitir que mis sentimientos se descontrolaran de esta manera? Recordaba su sonrisa, su forma de mirarme, y todo dentro de mí se revolvía. Sabía que estaba mal, que no debía sentirme así, pero al mismo tiempo, anhelaba una conexión que hacía tanto tiempo no encontraba. Había algo profundamente humano en buscar consuelo y compañía en medio de la soledad. A veces, intentaba racionalizarlo. Me decía a mí misma que era solo el resultado de la soledad, del vacío que dejó la muerte de Roberto y el paso de los años. Pero cuanto más tiempo pasaba con Marcos, más difícil se volvía a ignorar mis sentimientos. Me hacía sentir acompañada, como si el peso de mis años desapareciera cuando estaba a su lado. Era como si él trajera consigo una luz que iluminaba los rincones oscuros de mi vida, esos rincones que habían quedado olvidados durante tanto tiempo. La culpa era abrumadora, me consumía lentamente. A veces me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Me preguntaba qué pensaría Roberto si pudiera verme ahora, si podría entender lo que estaba pasando por mi corazón. ¿Podría perdonarme? ¿Podría entender que lo que buscaba era simplemente un poco de calidez, un poco de vida? No tenía respuestas, y eso solo aumentaba mi angustia. Me sentía dividida entre dos mundos, el pasado, que me ataba a la vida que había construido, y el presente, que me ofrecía una emoción intensa que resultaba imposible de rechazar. Había noches en las que lloraba en silencio, tratando de liberar la tensión que se acumulaba en mi pecho. El peso de mis sentimientos se hacía insoportable, y la única manera de aliviarlo era permitirme sentir esa tristeza profunda que me invadía. Me odiaba a mí misma por lo que estaba haciendo, por poner en riesgo todo lo que había construido, pero al mismo tiempo, anhelaba esos momentos de conexión con Marcos, esos momentos de apoyo y compañía que me hacían sentir algo que hacía tiempo había olvidado. La lucha interna se volvía más feroz cada día.
Cada vez que él me sonreía, cada vez que me tomaba la mano o me abrazaba, sentía como mi corazón latía más rápido, como el conflicto dentro de mí se intensificaba. Sabía que debía detenerlo, que debía poner un alto antes de que fuera demasiado tarde, pero había algo en esos momentos que me hacía sentir viva, algo que me hacía querer seguir adelante. El deseo y la culpa eran dos fuerzas opuestas que tiraban de mí sin descanso, y yo me encontraba atrapada en el medio, sin saber cómo escapar. Una noche, mientras lloraba en el jardín, Marcos se acercó preocupado. Me preguntó si algo andaba mal, y aunque intenté disimular, no pude mantener la compostura. Me abrazó con comprensión, sin juicio, solo con apoyo. Intenté apartar la mirada, pero Marcos me ofreció palabras de aliento. Dijo que siempre estaría a mi lado, y en ese momento sentí una mezcla de alivio y miedo. Toda lógica parecía desvanecerse, pero sabía que necesitaba apoyo más que nunca. Nos quedamos allí en silencio, simplemente apoyándonos mutuamente. El contacto de su mano era reconfortante. Sentí como mis emociones encontraban una salida y las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de alivio. Finalmente, me permitió sentirme segura en su abrazo, un gesto largo y profundo, sin pensar en lo que vendría después. Ese momento fue un acto de apoyo que necesitábamos para enfrentar las dificultades de la vida. En la oscuridad del jardín, bajo la luz de la luna, Marcos se acercó y me ofreció un abrazo lleno de comprensión. Mi mente me decía que debía detenerlo, pero necesitaba el consuelo y apoyo que me brindaba. La confusión y las emociones se mezclaban, creando un torbellino interno. No lo rechacé. Sentí una chispa de conexión, algo que pensé que nunca volvería a sentir. Me sentí más acompañada, más viva. Nada más existía, solo el presente y el consuelo que me brindaba. Cuando nos separamos, el silencio era ensordecedor. Marcos me miró con incertidumbre, y no dijimos nada. La conexión entre nosotros hablaba más fuerte que las palabras. Sabía que debía ser cuidadosa, pero no podía apartarme de su apoyo. Intenté procesar lo ocurrido, llena de dudas y miedos. Me sentía acompañada y odiaba sentir así. Marcos me miraba buscando respuestas, pero yo no las tenía. Sabíamos que todo había cambiado y no volvería a ser igual. Finalmente, aparté la mirada, tratando de terminar el momento. Pero antes de hablar, Marcos me abrazó de nuevo. Sentí sus brazos rodeándome, y todo mi cuerpo se relajó. Cerré los ojos, sabiendo que, aunque el futuro era incierto, ese momento sería inolvidable. Ese abrazo inesperado fue el comienzo de un camino lleno de desafíos, pero también de una conexión que ambos necesitábamos. Supe que no había marcha atrás, y aunque había miedo, también había esperanza de enfrentar juntos lo que vendría. Desde ese día, nuestras interacciones cambiaron. Había una tensión constante que era difícil de ignorar. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Cada vez que nos tocábamos o nuestras miradas se encontraban, la conexión se hacía más fuerte. Sabía que estábamos cruzando una línea peligrosa, pero la necesidad de apoyo mutuo era intensa. En silencio, Marcos se acercaba a mi habitación, y nos quedábamos mirándonos, como si el mundo se hubiera detenido. Sabía que necesitaba ser cuidadosa, pero la conexión era profunda, y me costaba mantener la distancia. Me justificaba diciendo que buscábamos compañía, pero sabía que tenía que mantener los límites claros. La culpa tiraba de mí sin descanso, y me encontraba atrapada. Aunque sabía que era un error, había algo en esa conexión que me hacía sentir acompañada, olvidando el dolor y la soledad, aunque fuera por un instante. El ambiente en casa cambió. Mis hijos notaban que algo no estaba bien, especialmente mi hija Ana, quien comenzó a sospechar que Marcos y yo pasábamos demasiado tiempo juntos. Las reuniones familiares se volvieron tensas, y durante las cenas, los silencios incómodos se hicieron más frecuentes. Ana, en particular, se mostraba cada vez más seria, como si intentara entender lo que estaba viendo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, veía la desconfianza creciendo en sus ojos. Intenté mantener la distancia, pero vivir bajo el mismo techo lo hacía imposible. Cada vez que intentaba alejarme, Marcos encontraba la forma de acercarse, y yo no podía resistirme. Había algo en su cercanía que me hacía sentir viva,
Ana empezó a hacer preguntas incómodas que no sabía cómo responder. Trataba de excusarme, pero sabía que esas respuestas no eran suficientes. La sospecha se convertía en certeza. Una tarde, mientras estábamos todos en el comedor, Ana me enfrentó. Me preguntó si había algo entre Marcos y yo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Negué lentamente, intentando mantener la calma, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. Desde ese momento, la atmósfera en casa se volvió aún más tensa. Mis hijos vigilaban cada uno de mis movimientos, y Ana no dejaba de observarnos. La culpa y el miedo me acompañaban siempre. Sabía que estábamos en una situación insostenible, pero no podía evitar desear esos momentos de conexión con Marcos. La noche de Navidad todo explotó. Era una noche que, en teoría, debería ser alegre y llena de unión familiar. La casa estaba decorada con luces y el árbol de Navidad brillaba con adornos dorados y rojos. Sin embargo, detrás de todo ese brillo, yo llevaba una carga que me aplastaba cada vez más. Mientras todos conversaban en el comedor, Marcos y yo estábamos en la cocina. Él se acercó y me abrazó, buscando consuelo en medio de la confusión. Sin embargo, no estábamos solos. Mi nieta Laura, de 15 años, nos vio. El estrépito de un plato cayendo al suelo rompió el momento. Laura nos miraba sin poder creer lo que veía. En ese instante, el miedo me invadió por completo. Marcos se quedó paralizado, y en su expresión pude ver el mismo terror que sentía yo. Todo lo que habíamos intentado ocultar estaba ahora expuesto. El silencio fue ensordecedor. Laura no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. El ruido atrajo al resto de la familia. Mis hijos entraron, uno tras otro, y sus miradas se posaron en nosotros y luego en Laura. En ese momento, supe que todo había terminado. Ana, mi hija mayor, fue la primera en hablar. Sus palabras reflejaban confusión y decepción. Intenté explicarme, pero no había palabras suficientes. Marcos intentó hablar, pero fue silenciado por la incredulidad y la ira de mis hijos. Era como si todo el amor y respeto que alguna vez me tuvieron se hubiera desvanecido. Laura se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Sentí una profunda sensación de vacío. Mis nietos, aquellos a quienes había amado y cuidado, ahora me miraban con desprecio. Sabía que lo que había hecho no tenía perdón, que había cruzado una línea sin retorno. Todo lo que habíamos construido se estaba desmoronando. Uno de mis hijos tomó a Marcos del brazo y lo sacó de la cocina. No hubo oportunidad para despedidas ni explicaciones. La decisión ya estaba tomada, Marcos sería enviado a vivir con unos tíos lejanos. Sentí desesperación y resignación. Quería correr tras él, pero sabía que no era posible. Todo había cambiado, y nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Me quedé sola, rodeada por las miradas de mis hijos y el llanto de Laura. El peso de mis errores me aplastaba, y supe que tendría que enfrentar las consecuencias sin él a mi lado. El peso de mis errores me aplastaba, y supe que, a partir de ese momento, tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones sin él a mi lado. Mis hijos irrumpieron en la cocina llenos de incredulidad y rabia. Marcos fue enviado con unos tíos lejanos, y no me permitieron despedirme. Verlo partir sin consuelo fue devastador. La familia que había construido se desmoronó, y me quedé sola, enfrentando el rechazo. Sentía que había perdido a Marcos y el respeto de mis hijos. Los meses siguientes fueron un infierno, la soledad era mi única compañía. Mis hijos apenas me hablaban y, cuando lo hacían, sus palabras eran frías. Me convertí en una extraña en mi propia casa. Las reuniones familiares, antes momentos de unión, se volvieron tensas. Las miradas de juicio y los susurros me recordaban lo que había perdido. Intenté acercarme, pero no querían escucharme. Había noches en las que lloraba en silencio, preguntándome si podrían perdonarme. Incluso los vecinos notaban el cambio y sus miradas llenas de desprecio me pesaban. Había días en los que apenas podía levantarme. Todo lo que había construido parecía haberse desvanecido. Pasaba horas mirando el jardín, recordando momentos felices.
Ahora, el jardín estaba vacío y yo me sentía como una sombra atrapada en una casa llena de recuerdos dolorosos. A pesar de todo, me aferraba a la esperanza de que algún día podría redimirme, que mis hijos podrían entender. Quería creer que el amor que nos unió no había desaparecido, que aún quedaba una posibilidad de reconciliación, aunque cada día esa esperanza se desvanecía más. Marcos me escribió varias veces, pero nunca respondí. Sabía que debía dejarlo ir para que pudiera rehacer su vida. Supe que había terminado sus estudios y encontrado a alguien de su edad. Esa noticia me trajo tristeza y alivio. Yo me quedé con las cicatrices, intentando perdonarme. A veces, mientras contemplo el naranjo en el jardín, me pregunto si podré volver a mirar a mis hijos con confianza. Recuerdo las tardes felices bajo ese naranjo. Ahora, ese árbol simboliza lo que fue y lo que perdí. La brisa me trae ecos de risas pasadas, recordándome lo lejos que estoy de recuperar a mi familia. He intentado reconstruir mi vida. Me dediqué al jardín, cuidando cada planta con dedicación. Pero el vacío persiste, y el peso de mis errores me acompaña. A veces veo a mis vecinos jugando con sus nietos, y siento nostalgia y culpa. Me pregunto si algún día podré estar con mis nietos sin recordar el daño que hice. El camino hacia la redención es largo, y algunas heridas nunca sanan. Pero debo seguir adelante, a pesar del dolor y la culpa. Comencé a hacer trabajo voluntario en un centro comunitario, ayudando a personas mayores que se sienten solas. Ese contacto me da fuerzas y me recuerda que aún puedo hacer algo bueno. Tal vez nunca recupere a mi familia, pero quiero seguir luchando por ser mejor. Aunque sea en silencio, quiero demostrarles mi arrepentimiento. Mientras tanto, cuidaré del naranjo, esperando encontrar una pequeña esperanza de reconciliación.